Bueno, no os perdáis lo que viene porque telita marinera con Boris Johnson, según el canal de Telegram Lips Eps. Johnson frustró las conversaciones de Estambul en 2022, exige que se envíen tropas británicas a Ucrania como parte de la OTAN. Fijaos el vídeo. Voy a traer a los chicos del ojo que tienen el mismo vídeo, lo mejor traducido. Mira, Sí, Alberto. sí. Agarraos, que viene Boris Johnson y atentos a lo que dice. Alberto, hay dos vídeos. Primero este y luego hay otra noticia y luego vamos de nuevo. Vamos. Dice, creo sin duda que deberíamos poner tropas como refuerzo. Le pregunta al periodista, ¿tropas británicas? Y contesta Boris Johnson, sí. No creo que deberíamos enviar tropas de combate para luchar contra los rusos, pero pienso que como parte de la solución y del estado final, uno querrá tener fuerzas de paz europeas, multinacionales, monitoreando la frontera, pero también ayudando a los ucranianos. Y no puedo ver cómo una operación europea así podría suceder sin los británicos. Debemos estar ahí y cuando se trata de financiar toda esta cosa, los 300.000 millones de activos rusos congelados nos sirven. ¿Por qué no lo hemos liberado para empezar a usarlos para la protección? Espera, échamelo por favor para atrás. No, es que va muy rápido. Para la protección de Ucrania. No. ¿Por qué no los hemos liberado para usarlos para la protección de Ucrania? Y continúa, creo sin duda que deberíamos poner... Ya terminó, Alberto, ese ya Vale. terminó. Es ese. Esto hace alusión un poco también a esas tropas, entre comillas, de paz que pretenden ocupar Ucrania. Y ya está Johnson ahí haciendo su labor, Alberto. Claro, tienen una consigna todos. Tienen una consigna. Y casualmente surge la opinión por parte de un mandatario y ya vemos a todos los demás mandatarios dejarlo caer. Oye, y qué casualidad que son los más belicistas. Boris Johnson es un auténtico loco. No hay ninguna duda de que a Boris Johnson lo tienen agarrado por 1000 sitios. Primero, por su codicia de dinero. Recordad que a Tucker Carlson le pedía dinero para hacer una entrevista en bitcoins, entre otras cosas, le pedía el dinero cuando era Boris Johnson el que se había querellado contra Tucker Carlson. Y ahora Boris Johnson no sabemos si actúa por interés económico o actúa porque tiene tanta corrupción detrás que para que eso no explote, pues tiene que seguir atendiendo a los intereses de esas élites, lo cual nos ha demostrado en los últimos meses que hace encantado de la vida. No tiene ningún escrúpulo. Así es que el debate de moda, después de que Rusia no ha picado el anzuelo de los misiles de largo alcance, de todo lo que está intentando la OTAN, ahora el debate es tropas de la OTAN en Ucrania. Eso sí, a los ciudadanos ya nos está diciendo Boris Johnson que se le venderá como que no, si nosotros solo vamos allí a ayudar, vamos a llevar el agua para la gente. Claro, se creerán que Rusia no les va a lanzar un pepinazo. Y todavía se creerán que cuando Rusia les mande un pepinazo y acabe con ellos, los ciudadanos dirán, ¡ay, qué malos los rusos! Han matado a los soldados británicos que estaban allí solamente ayudando. Son tan estúpidos que ya llega un momento en el que realizan fórmulas que no tienen ni pies ni cabeza, como esta. Miguel, tremendo, Miguel. Súper interesante. Vamos. Vamos con más de Johnson y luego viene algo al respecto también de Putin. Boris Johnson admite que Occidente está librando una guerra proxy con Rusia. Dentro vídeo, porque este también nos va a gustar. Tremendo, Alberto. tremendo. Dice Boris Johnson, por cierto, con brazos cruzados, o sea, como el que está en un banquillo, una cosa un poco extraña la postura. Afrontémoslo. Libramos una guerra proxy, dice. Pero no damos a nuestros proxies la capacidad para hacer el trabajo. Durante años y años les hemos dejado luchar solo con una mano atada a la espalda. Y ha sido cruel, ha sido cruel. Bueno. Mira, yo, Miguel, cada vez alucino más con la información que traes.
Es peligrosísimo, ¿eh? Este tío es O sea, peligrosísimo. esto es muy bestia, amigos magos. Este vídeo es súper bestia. Es de lo más bestia. Es de lo más bestia. Os juro que es de lo más bestia que he visto desde que empezó toda la patraña de la entrada de Rusia, patraña por parte de Occidente, tras la entrada de Rusia en la guerra de Ucrania. De lo más bestia. Es decir, libramos una guerra proxy. O sea, mandamos a alguien a morir y lo mandamos con una mano atada a la espalda. Claro, aquí te surge la pregunta de decir, ¿y por qué haces eso? Pero no, como no tiene absolutamente ninguna vergüenza, Miguel, este es uno de los vídeos más duros que he visto en mucho tiempo. Como no tiene ninguna vergüenza, dice, esto está mal, esto está mal. Tendríamos que corregirlo. Es decir, probablemente 500.000 de muertos después, Es cruel, Boris, dice. Es cruel. Boris Johnson te dice que es cruel. Es absolutamente alucinante el grado de degeneración al que están llegando las personas que han accionado para que esto suceda. Yo, Miguel, no sé. Es Está probablemente. confesando en todo momento que se envía carne de cañón al frente sin medios, con una mano delante y otra detrás, y que es muy cruel. Ahí lo tenéis. Estoy poniendo. Estamos poniendo comentarios según salen las noticias cuando puedo verlos de cosas que decís. Porque es absolutamente alucinante. Y Camilo Lescure, yo creo que lo clava. Es que son psicópatas de libro. O sea, de entrada ya estás. Es que Miguel, lo diría 20 veces, no quiero ser repetitivo. Porque como no lo he terminado de asumir. Hay uno que dice, Alberto, Iturralde es vasco pero español 100%, os lo puedo asegurar. Claro, ¿cuál es el...? No, y encantado además de ser las dos cosas. O sea, es algo... No puedo con... El vídeo que acabas de traer, Miguel, estas cosas... Si quieres te le pongo otra vez, si te hace ilusión, ¿eh? No, sí, pónmelo otra vez. Pónmelo otra vez que lo tengo que asimilar. O sea, es súper bestia y perdonad que sea... A ver, igual te pido que lo pares en algún momento, Miguel. Espera, O sea, vamos con... Vamos a Ahí. poner, ponnos a nosotros en el lateral, que eso es creo que es del Telegraph. Ponnos en el lateral, no vaya a ser que luego nos pidan algún tipo de derechos de. Espera, lo puedo poner yo, espera. Lo pongo aquí, ahí estamos. Ahí. Ponlo en pantalla, ahí va. Afrontémoslo. Libramos una guerra proxy. Para, Miguel. O sea, es decir, nosotros estamos luchando contra Rusia utilizando a alguien. Claramente, lo admitimos. No tenemos ningún escrúpulo en admitirlo. Estamos actuando de esta manera. Ahora surge la pregunta: ¿qué tipo de gentuza hace esas cosas? Es decir, poner a otro a luchar por sus intereses. Claro, vosotros que estáis en el canal y estáis al tanto de lo que sucede, diréis, bueno, pero estos tíos lo llevan haciendo varios años. Ya. Recordemos que el discurso que se le está contando al tragacionismo es que hay que luchar por la libertad de Ucrania y la democracia. No se nos olvide. A la ciudadanía la tienes engañada con ese rollo. A la ciudadanía nunca le has dicho nada parecido a, no, es que esta es nuestra guerra proxy, mandamos ahí a morir a otro país y nosotros, pues nada, como nos interesa hacer daño a Rusia, que muera Ucrania por nuestros intereses. Eso es una guerra proxy. Bueno, pues este ya nos dice, afrontémoslo, libramos una guerra proxy. Vamos a escucharle un poquito más al señor Boris Johnson. Continuamos. Dice, pero no damos a nuestros proxies, es decir, a los países a los que mandamos a morir, es decir, los tiramos debajo del autobús, a esos países no les damos la capacidad de hacer trabajo. Es decir, no es que somos unos hijos de la gran... No, es que somos unos hijos de la gran al cuadrado, porque claro, no solamente les mandamos a morir por nuestros intereses, sino que además lo hacemos sin darles los recursos. Seguimos, Miguel. Y sigue diciendo, no les damos la capacidad de hacer el trabajo. Durante años y años les hemos dejado luchar, seguimos, solo con una mano atada a la espalda. O sea, a ver, si no os ha quedado claro que somos unos hijos de la gran al cuadrado, os lo voy a desarrollar. Somos unos hijos de la gran al cuadrado porque
les hemos dejado luchar solo con una mano en la espalda. Es decir, somos culpables y conscientes de lo que lo hemos hecho. Seguimos. Y ahora para. Y ahora dice Boris Johnson, y ha sido cruel. Ha sido cruel. O sea, en el vídeo anterior nos decía Boris Johnson que había que mandar tropas británicas. Y como no encontraba el argumento, ha decidido él, de repente, decir, bueno, vamos a admitir la realidad. Somos unos hijos de la gran al cubo, porque ya al cuadrado no, es al cubo, y bueno, pues vamos a luchar un proxy, hemos generado una guerra proxy, le hemos dejado una mano atada a la espalda, pero tranquilo todo el mundo que ahora van a ir las tropas británicas. Ahora vamos a ser buenos. Y vamos a ser buenos enviando las tropas británicas. No queremos ser repetitivos, amigos, pero es absolutamente alucinante. Miguel, no quiero resultar pesado, pero es que tenía que encajar el vídeo. Alucino en colores y alucino de que esto no esté en todos los telediarios de Europa. Porque hasta ahora todo el mundo ha estado contando una serie de patrañas. No nos equivoquemos. Boris Johnson estaba en el poder cuando entró Rusia en la guerra de Ucrania y comenzó esa política de ayuda a Ucrania de una manera oficial. Ya sabemos que estaba la OTAN, todo el rollo. Bien. Y Boris Johnson estuvo mucho tiempo en Downing Street como primer ministro británico durante ese conflicto. Es decir, no estamos hablando de uno que pasaba por allí, que no le pilló siendo primer ministro en aquel momento. No. De hecho, probablemente ha sido el que más tiempo ha estado siendo primer ministro británico durante los 2 años y ya 9 meses desde que entró Rusia en la guerra de Ucrania. En fin, amigos, ponedlo en comentarios. A mí me parece absolutamente alucinante. Miguel, brutal el documento. Ataque de Rusia en Kiev. Dice esta noticia RT que Rusia realiza un ataque de precisión contra múltiples objetivos en Ucrania. Rusia ha realizado este viernes un ataque de precisión contra múltiples objetivos en Ucrania, informó el Ministerio de Defensa ruso. En concreto, fueron alcanzados un punto de mando del Servicio de Seguridad de Ucrania, posiciones del sistema de misiles antiaéreos Patriot y la oficina de diseño Luch, con sede en Kiev, que desarrolla y fabrica sistemas de misiles Neptune y misiles de crucero lanzados desde tierra, detalla el comunicado. Se han alcanzado todos los objetivos del ataque, reza el comunicado. Desde el organismo han destacado que la operación se produce en respuesta al ataque ucraniano contra una planta en Rusia con misiles ATAK-MS y Storm. Para atacar la empresa Kombinat Kamensky en la provincia rusa de Rostov se utilizaron 6 misiles tácticos, recordáis, operativos ATAK-MS de fabricación estadounidense. Fijaos, como resultado del ataque nocturno ruso cerca del aeropuerto internacional de Boryspil en Kiev, fue destruido un gran almacén donde, según información preliminar, se almacenaban armas extranjeras. ¿Y qué dice Lebedev? Durante el ataque de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa a Kiev, murieron militares de alto rango de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo afirmó el coordinador de la clandestinidad, Sergei Lebedev. Sus palabras son reportadas por RIA Novosti. El líder de la resistencia no especificó exactamente cuántos empleados de los servicios especiales ucranianos murieron como resultado del ataque. Sin embargo, subrayó que algunos de ellos eran empleados de los centros territoriales de reclutamiento, el famoso TCC, que son análogos a las oficinas de registro y alistamiento militar en Ucrania. Según los rumores, varios altos mandos del ejército y de los servicios especiales fueron eliminados. También se está hablando de la muerte de 3 altos funcionarios del TCC, dijo Lebedev. Alberto. Qué disgusto se habrán llevado nuestros amigos magos al saber que esos reclutadores secuestradores de chavales ucranianos hayan podido caer en el ataque ruso. Se os ven las lágrimas en el chat. Por Dios, qué locura, se va a inundar. Amigos magos, parad, no sufráis tanto. Bueno, pues ahí lo tenemos. Se estaba pidiendo una respuesta rusa
Y la respuesta rusa, el problema que tiene es que ya estamos en cierto modo acostumbrados a ella. Claro, vemos que por una parte Ucrania ha logrado un golpe brutal con la muerte de Kirillov en Rusia. Sin embargo, Rusia está haciendo uno más de esos formidables ataques que lleva realizando durante los últimos 2 años. Claro, se trata ya de probablemente los últimos estertores del régimen de Kiev. Hoy veíamos a Zelensky volver con la misma historia de siempre. Y es que decía 2 cosas. Hoy salía Zelensky en declaraciones a decir que él iba a ir, además lo decía muy claro, a la Casa Blanca a hablar con Donald Trump y especificaba que iba a ser en la Casa Blanca. Es muy sospechoso que Zelensky diga eso, porque podría ser, ya lo veremos, que Donald Trump diga, a ver, es un desprestigio para un presidente recibir a otro individuo que no es el presidente legítimo de un país como si lo fuera. Por eso Zelensky quizás estaba de algún modo diciendo que él iba a ir a hablar a Donald Trump e iban a llegar a un acuerdo sobre lo que había que hacer en la Casa Blanca. Y además decía, y lo vamos a hacer en la Casa Blanca. Tenemos que preguntaros, ¿recibirá Donald Trump a Zelensky en la Casa Blanca? Eso es una idea para alguna encuesta de futuro de nuestro querido Miguel. Y 2, nos decía Zelensky, todo ufano, decía que estaba clarísimo, que Rusia no iba a frenar en Ucrania, que iba a continuar hacia el interior de Europa. Claro, a ver, esta historia, esta milonga, hace 2 años y medio, cuando Rusia entra en Ucrania y los ciudadanos europeos no se han enterado de lo más mínimo al respecto de la historia de Rusia y de Ucrania, pues hombre, puede colar. O igual cuando de repente, después de años en los que no se lleva a cabo una guerra en Europa, pues se asustaron. Pero tanto los unos como los otros, tanto los que no tenían ni idea de la historia de Europa, se han podido poner al corriente, como los que se asustaron de la guerra en Ucrania ya están inmunizados. Con lo cual, las palabras de Zelensky eran como diciendo, a ver, alguien que tenga un argumento ya un poquito más refrescante, así de ridículo. Mientras tanto, las palabras de Putin ayer han abierto ampollas en el régimen de Kiev. ¿Y cómo lo han abierto? Pues recordad, ayer en un momento de la locución, justo al principio, entre la primera media hora, primeros 3/4 de hora, Putin dice que estaban, bueno, de algún modo, bueno, lanzaba un reconocimiento hacia todos los ucranianos que les están ayudando. Es decir, todos los rusos dentro de Ucrania que nos están ayudando. Bueno, pues se conoce que a raíz de esas palabras de Putin ha entrado en paranoia el régimen de Kiev y ahora están intentando hacer purgas internas, ya sabes, tipo paranoia colectiva. Es decir, este sí, este no. Si alguien denuncia a un colaboracionista con Rusia, tendrá una recompensa y cosas de ese tipo que en realidad lo único que van a hacer es desequilibrar más todavía al propio régimen de Kiev. En fin, amigos, Ucrania está en las últimas, literalmente. Y sí, es cierto que todavía tienen capacidad porque a Estados Unidos le interesa que antes de la entrada del poder de Donald Trump no se produzca un colapso. Todavía queda un mes, no es mucho tiempo para un colapso, eso normalmente suele llevar cierto tiempo, pero las cosas están muy mal. Así es que, ojo, porque vamos a ver una desintegración del régimen de Zelensky a cámara rápida. Lo veréis. Miguel, muy interesante, vamos. Vamos a ver si puede pasar las Navidades, porque luego había muchos rumores, ¿eh? Bueno, vamos a seguir dando algún detalle, Alberto, si te parece bien, del ataque. Dice, durante el ataque a Kiev y la región, el estacionamiento de los F-16 fue alcanzado. El resplandor de la planta de Artem en llamas en Kiev era visible a kilómetros. Un resplandor en la mitad del cielo. El metro de Kiev abarrotado hasta los ojos de gente que esperaba el ataque aéreo. El Ministerio de Defensa ruso vinculó el ataque masivo con las acciones, ya sabéis, de represalia. Sistema energético de Kiev que esta vez no se ha visto afectado. El ataque se llevó a cabo en el punto de control del SBU. Habla también aquí que cerca de la estación de metro de Luzyanivska fue allí donde varios Iskanders volaron y fue allí donde se registró la mayor destrucción.
Las ventanas de las casas salieron volando 1 kilómetro a la redonda, incluida la iglesia cercana, perdió su acristalamiento. Las autoridades ucranianas aseguran que lograron derribar la mayoría de misiles y drones. Bueno, pues si no lo llegan a lograr. Los misiles también cubrieron el territorio de la planta de Kiev, según testigos presenciales, planta de Kiev Artem, que produce misiles aire-aire y equipos para aviación. También se habla de misiles Kinzhal, que volaron hasta allí. Las imágenes del incendio en el territorio han sido publicadas, las tenéis por ahí. Pero bueno, lo más destacado que, sobre todo, los lugares donde se encontraron los F-16, Alberto, han sido alcanzados. Pues sí, claramente, bueno, estos días atrás comentábamos que si Rusia tuviera que escalar y mostrar Oresnik de nuevo, ese famoso avellano, quizás, bueno, ya que puede perforar todo tipo de estructuras, pues no estaría mal que se lo enviaran al cuartel general de Zelensky, avisándoles previamente para que no estén dentro, no vaya a ser que les hagamos pupita. El caso es que Rusia no ha sido tan sutil. Ha decidido dejar claro a los ciudadanos de Kiev que puede alcanzar cuando quiera, pero así como efectivamente los ciudadanos, y es normal, utilizan las bocas de metro, las estaciones de metro como antiaéreo, es normal, los objetivos de Rusia no han sido el metro de Kiev ni nada por el estilo. Ha sido efectivamente ese centro de espionaje del SBU y han alcanzado no solamente a altos cargos de espionaje ucraniano, sino también a altos mandos del ejército ucraniano. No hay noticia de que haya habido oficiales de la OTAN alcanzados por ese ataque ruso. ¿Por qué era tan importante atacar Kiev? Y es que es muy importante. Porque ahora ya llega el momento de debilitar al régimen de Zelensky. Hasta ahora Rusia ha evitado de una manera quirúrgica tocar cerca de los ciudadanos ucranianos, de los civiles ucranianos. Y sí, ha habido ataques puntuales sobre zonas, urbanizaciones civiles en las que se sabía por ese movimiento partisano que había concentraciones de militares OTAN o ucranianos. Pero ahora ya la cosa tiene que escalar por parte de Rusia y lo estamos viendo ya. Yo pensaba que igual lo hacían con un Oresnik, pero no va a ser así, seguramente. Son muy caros los Oresnik en cualquier caso. La idea es que hay que seguir atacando objetivos ya muy precisos, pero dentro de Kiev. Y la razón de que se tengan que realizar dentro de Kiev radica en el hecho de que es muy importante que ya la población esté madura para el momento de las negociaciones que se llevarán a cabo dentro de un mes, mes y pico, cuando llegue Donald Trump al poder. Y esa población no debe sufrir, hombre, sí, te rompen las ventanas y vaya si sufres, pero por lo menos cuantas menos bajas civiles haya y cuantas más objetivos militares dentro de Kiev se alcancen, mejor. Eso dará una sensación a todos los ciudadanos de la superioridad rusa durante la guerra, lo cual va a ablandar muchísimo socialmente a Kiev, que hasta ahora ha estado bastante al margen de lo que sí ha vivido, por ejemplo, Donbass. De manera que, bueno, ha sido un ataque concreto al respecto del asesinato de Kirillov, seguramente, pero no nos debe extrañar que durante las próximas semanas se produzca alguno más. No probablemente la semana que viene, porque es Navidad y veremos si Rusia en Navidad realiza ataques muy intensos sobre ciudades. Lo veremos, no es muy probable, pero si lo exige la situación, veremos si lo hace. Y desde luego que vamos a ir viendo poco a poco cómo ese régimen va a llegar pidiendo la hora a la gobernación de Donald Trump. Lo veremos. Por cierto, un Donald Trump que ya habéis visto hoy la faena con el tema del levantamiento del techo de deuda. Está empezando a aparecer la disidencia republicana, amigos magos. Miguel, seguimos. Bueno, luego hablamos de Trump. Varios muertos. Esta es una noticia que nos hemos encontrado prácticamente ya a la hora de la comida, prácticamente. Varios muertos tras un ataque masivo ucraniano con misiles contra la provincia rusa de Kursk. En concreto, el ataque masivo se ha lanzado contra la ciudad de Rilsk, en la provincia rusa de Kursk. Comunicó también Andrei Belousov, jefe del distrito de Rilsk. El gobernador local en funciones, Alexander Ginstein, detalló que el ataque ha dejado varios muertos y heridos.
Las fuerzas de defensa antiaérea derribaron varios misiles disparados desde lanzamisiles HIMARS. Belousov precisó que en total se efectuaron 15 lanzamientos. Según medios locales, resultaron dañados el edificio de una escuela pedagógica, la Casa de la Cultura, un centro deportivo y recreativo, una escuela, no podía faltar, un parque de bomberos y varias viviendas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con misiles contra la ciudad. Los nacionalistas ucranianos atacan deliberadamente instalaciones civiles y sociales, afirmó Ginstein, agregando que los servicios operativos están trabajando en el lugar. Obviamente, poco después, el Comité de Investigación de Rusia informó que se ha abierto una causa penal por un acto terrorista cometido por militares ucranianos en Kursk. Atacan infraestructura nuevamente civil, Alberto. Pues sí, Ucrania no tiene muchas más opciones. Hemos visto durante un ataque que se llevaba a cabo ayer por parte de Ucrania que lanzaban 6 ATACMS y 6 Storm Shadow, creo recordar. Todos los ATACMS fueron derribados. Y de los Storm Shadow, prácticamente la mayoría. 3 fueron derribados, luego uno fue desviado. Es decir, básicamente los antiaéreos rusos están en plena forma. Con lo cual, bueno, pues ante la dificultad de alcanzar objetivos, pues qué menos que atacar a población civil pura y dura, que es lo que tendrá que hacer Ucrania. Eso sí, somos un poco reiterativos, pero hay que decirlo. Esto en los telediarios occidentales no. Esto no se dice nada. Y sabemos que Rusia no está atacando civiles, porque si Rusia atacara civiles en Ucrania, estaría en portada todos los días. De manera que nada ha cambiado, desafortunadamente, en los medios de comunicación. Seguimos, Miguel. Bueno, Zelensky, que teme ser engañado por sus propios amigos, por sus propios aliados. Zelensky teme que tropas europeas en Ucrania puedan ser una cuestión artificial. Es decir, que quiere algo más contundente, vaya. El líder del régimen de Kiev manifestó este jueves preocupaciones acerca del eventual despliegue de contingentes europeos en Ucrania. ¿Sabéis? Esas fuerzas de control, de mantenimiento del orden, etc. Durante una rueda de prensa en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, Zelensky dijo que el país eslavo apoya la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, que planteó en febrero la posibilidad de que las naciones europeas enviasen tropas a Ucrania. Sin embargo, añadió, sería necesario conocer todos los detalles sobre esa posibilidad. Decimos que eso podría formar parte de las garantías de seguridad. No hace falta decir que la OTAN es la mejor garantía de seguridad para Ucrania y, por supuesto, hasta que Ucrania sea miembro de la OTAN. Por cierto, que von der Leyen anda ya intentando, he leído hoy, una iniciativa para ver si en 2025 empieza de nuevo el debate para ver si en 2016 pudieran ser miembros de la OTAN. Lo tiene complicado. Sí. Esa opción podría considerarse una alternativa, expresó Zelensky. Pero lo más importante es que no se trate de una cuestión artificial. Necesitamos tener un mecanismo concreto. Vamos, que quiere sí o sí saber si al final van a ir esas tropas o no. Al referirse al presidente Donald Trump, Zelensky dijo que quiere mucho que el líder estadounidense se ponga de su lado en el conflicto ruso-ucraniano. Quiero compartir con él más detalles. Lo que tiene que compartir son los minerales, que es lo que está ahí Estados Unidos pendiente. Y en esto cuento con el tiempo para hablar, pensar, escuchar, oír su punto de vista. Vamos, que está dispuesto casi a cualquier cosa, Alberto, por lo que se ve aquí. Yo no quiero ser mal pensado, pero hablar, pensar, escuchar, oír su punto de vista, mostrar el nuestro, bueno. Vamos, que quiere salir de copas con Trump si es necesario. Bueno, con tal de que no se le acabe el chollo, que ya sabéis cuál es el chollo. Sí, esas declaraciones son las que antes hacía yo referencia al respecto de que efectivamente Zelensky decía que iba a hablar con Donald Trump y lo iba a hacer en la Casa Blanca. Donald Trump está buscando seguramente si le meten las caballerizas o dónde demonios queda con Zelensky, porque diplomáticamente es un acto que no edifica demasiado a Donald Trump. Pero sí, claro, ahora la noticia tiene, como siempre, todo el veneno de la CIA. Porque las declaraciones de Zelensky no salen de él. Siempre hay alguien detrás diciéndole lo que debe decir. Y la CIA en eso es muy eficaz. De Europa, no, Zelensky. Diles que de la OTAN mejor. Porque si algo ha dicho hasta ahora Putin es que no va a tolerar que en Ucrania haya tropas de la OTAN. Claro que hay una forma, como un sucedáneo,
de colar tropas en Ucrania, que es colar tropas de los países de la OTAN, pero que vayan teóricamente a título particular, cosa que Tito Putin tampoco va a aceptar. De manera que veremos. Pero cuando habla Zelensky de que, hombre, lo de Europa es artificial, hombre, lo adecuado es meter tropas de la OTAN. Claro, nadie le ha dicho, Zelensky, no has entendido nada de lo de la neutralidad de Ucrania, que cuando Donald Trump llega al poder y tú tengas que irte, va a estar en la mesa como algo irrenunciable por parte de Rusia. En fin, no lo ha visto. Seguimos, Miguel. Bueno, vamos con Víctor Orbán, que sigue con su reticencia a los deseos de la Unión Europea. Orbán preferiría esperar a Donald Trump para extender las sanciones antirrusas de la Unión Europea. No es el único. Luego os vamos a contar que hay algún garbancito negro más para von der Leyen y compañía. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, se habría negado en la cumbre de la Unión Europea celebrada este jueves en Bruselas a avanzar hacia una nueva extensión de las sanciones comunitarias contra Rusia que permanecen en vigor desde 2022 y requieren ser prolongadas cada semestre. Así lo indicaron desde la agencia Bloomberg. Orbán preferiría esperar hasta la investidura en Estados Unidos del presidente electo Donald Trump. Yo creo que es un pensamiento bastante lógico, a quien considera su aliado político antes de pronunciarse sobre la extensión semestral de esas sanciones. El líder húngaro habría sorprendido a otros participantes de la reunión con su postura la noche del jueves, puesto que la extensión requiere el apoyo unánime de los 27 Estados miembros. La negativa de Budapest es suficiente para vetarla. Ya vimos el otro día también lo que comentaba Sijarto al respecto, Alberto. Desde luego, teniendo en cuenta que todas las sanciones que se han propuesto contra Rusia han supuesto ni más ni menos que un tiro en el pie de la propia Unión Europea, pues es normal buscar un argumento para posponerlas. Por si llegado el caso ya de posponerla ya no la promulgamos. Pero es que además tiene su lógica esperar a Donald Trump. Porque el proceso de levantamiento de sanciones es un compromiso para Donald Trump. Sin embargo, es todavía más compromiso el tener que dictar unas sanciones cuando en el horizonte se está viendo un tiempo de negociación. Si las sanciones que se van a proponer perjudican especialmente a Hungría, recordad que hasta ahora se habían encontrado subterfugios para hacer llegar gas a Europa. Esos subterfugios obviamente se van descubriendo. El tema de la flota fantasma había sido famosísima desde el principio de la entrada de Rusia en la guerra de Ucrania y lógicamente ahora ya en las sanciones se ha prohibido. Se ha prohibido porque se habrá encontrado una fórmula alternativa. Pero sanción tras sanción llega un momento en el que ya la cosa no tiene salida. Con lo cual la posición de Orbán es lógica. Veremos si le aprietan ahora a Orbán, como siempre, con aquello de que, no te hemos dado los fondos que te correspondían porque es que en tu país no se respetan los derechos humanos y en los demás sí. Y claro, Orbán dice, ¿esto qué, lo cual o qué? Claro, es decir, la medida típica de presión para que él acepte esas sanciones. Veremos si consiguen doblegarle. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están desertando en Kurajovo. Aproximadamente el 70% del personal militar ucraniano fue trasladado a Kurajovo entre los movilizados por la fuerza en el desierto. Así lo informó el copresidente del Consejo Coordinador, Vladimir Rogov. La gente huye tratando de evitar la muerte a la que los condena el régimen de Zelensky. También añadió que con el desarrollo residencial en Kurajovo bajo control de las fuerzas rusas, para las Fuerzas Armadas de Ucrania la cuenta atrás final ha comenzado. El periodista alemán Julian Repke también informó sobre la rendición de Kurajovo en la República de Donetsk por parte de las tropas ucranianas. El ejército ucraniano tuvo que abandonar Kurajovo por falta de personal militar. Ahora las tropas rusas entrarán en la ciudad, escribió un columnista del diario alemán Bild. Pues Kurajovo ya es ruso, Alberto. Sí. Fijaos qué velocidad y cómo va alcanzando nuevos objetivos. Ayer se hablaba de la velocidad con la que habían llegado también los rusos a Pokrovsk, ciudad clave, y veremos lo que aguanta. Pero Kurajovo ya está prácticamente en manos rusas. Súper interesante, Miguel. Vamos con más. Bueno, vamos con el Su-34, que ha golpeado a las Fuerzas Armadas de Ucrania con un FAB-500T único y resistente al calor con
UMPK cerca de Kursk. Las fuerzas aeroespaciales rusas en la región de Kursk utilizaron bombarderos con FAB-500T resistentes al calor para atacar la acumulación de mano de obra enemiga. Bueno, no sé si hay mucha mano de obra, pero bueno, mucho personal militar. En su versión original, dicha munición fue desarrollada para el MiG-25RB, que podía acelerar a 3.000 kilómetros por hora. Estaban destinados a realizar misiones de reconocimiento y atacar objetivos terrestres. Por lo tanto, se crearon 500 resistentes al calor para ello. Bueno, dice que en los últimos meses el personal militar ruso ha aumentado la intensidad de los ataques con bombas aéreas pesadas. Pues sí, siguen golpeando con esas pedazo bombas. Cuando veamos lo de UMPK, es ese módulo con alitas que hace que la bomba pueda ser a partir de ahí guiada hacia el objetivo. Seguramente desde Rusia, no sé exactamente desde dónde lo hace. Muy interesante, Miguel, seguimos. Bueno, vamos con cifras. Rusia libera 2 localidades, en concreto Zelenovka y Novikomar, en la República Popular de Donetsk, y abate hasta 1.630 soldados. Fuerzas rusas asestaron golpes contra infraestructuras de aeródromos militares, así como contra acumulaciones de tropas y equipos militares ucranianos en 149 zonas, nada más y nada menos. La defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple HIMARS, un misil guiado a largo alcance Neptune y 154 drones. Pues sí. No, es que además, vamos a ver, queda la curiosidad de qué va pasando con Kursk. Pero ahora Rusia tiene que pisar el acelerador, sea, para que cuando llegue Donald Trump, si es que en un momento determinado se acepta la neutralidad de Ucrania y se acepta la desmilitarización de Ucrania, a ver si vamos a tener que congelar la línea del frente. Así es que cuanto más avancemos, mejor. Eso es lo que dicen los rusos. Seguimos, Miguel. Bueno, pues vamos a la siguiente. Seguimos con cifras, porque es que Ucrania ya ha perdido más de 42.000 militares desde el inicio de los combates en Kursk. Ya van 42.100. Solo en Kursk. Al final va a resultar que la aventura de Kursk va a suponer el 10% de las pérdidas ucranianas, como sigan a este paso. Veremos cómo acaba lo de Kursk, porque están cayendo en mucha más proporción de lo que nos llega del resto del frente. O sea que terrible, Miguel. Sí, señor. Vamos. Bueno, y en la región de Kursk, en el día de ayer, se perdieron, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 340 personas y 3 tanques, que vuelve a aumentar el número acercándose a los 400 diarios en Kursk. Sí, una auténtica locura. Sí, vamos a ir viendo cómo aumenta esa cifra. Sí. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo